En la cual vamos a hablar de los siguientes temas: contratos de garantía y contratos que previenen o resuelven controversias. En relación a los contratos de garantía, vamos a estudiar la fianza, la prenda, la hipoteca, los contratos que previenen o resuelven controversias, contrato de transacción y contrato de compromiso. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, estimados amigos, y en este punto vemos los contratos de transacción y el contrato de compromiso. Contratos de garantía. Estos contratos tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de un contrato principal. El objeto de este contrato es una prestación accesoria que solamente va a ser exigible en el caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. ¿Sale? Vamos a ver un caso en particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de una hipoteca, lo que vamos a encontrar nosotros en referencia al tema de la hipoteca va a ser, pues, este contrato en la cual el deudor va a solicitar un crédito con el banco y para garantizar el cumplimiento de la obligación, constituye una hipoteca sobre este bien. Cabe mencionar que el bien no se va a trasladar, no se va a entregar al acreedor, pero en caso de que exista un incumplimiento de la prestación, el acreedor va a ejercer el derecho real de hipoteca constituido sobre el bien inmueble. Y bueno, en este caso, si se logra demostrar ante el órgano jurisdiccional el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, el inmueble se pondrá en venta, se rematará y de la venta de este bien, pues se va a cubrir la suerte principal y los accesorios que hubiese generado dicho crédito. Bien, entonces dentro de estos contratos de garantía mencionaremos al contrato de fianza, a la prenda, a la hipoteca. Muy bien, y empezaremos entonces con esta clasificación de los tipos de garantía. Tenemos garantías reales que versan sobre bienes. En este caso tenemos la prenda y la hipoteca. Recordemos que en el contrato de prenda va a darse lo siguiente. Ahí va, prenda. En la prenda tenemos que el acreedor va a otorgar un crédito al deudor y el deudor, para garantizar el cumplimiento de la obligación, va a constituir una prenda, ¿sale? Sobre el acreedor que se la va a entregar. Y en caso de que no cumpla con la obligación que tiene con el acreedor, esta prenda se pondrá en venta y de su venta se va a recuperar el crédito que se otorgó. De cumplir el deudor con el crédito, entonces el acreedor tendría la obligación de regresar el bien entregando en prenda. ¿Bien? Ok. Vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos también la hipoteca, que principalmente se va a constituir sobre bienes inmuebles. A diferencia de la prenda, el bien no se entrega al acreedor. El bien lo sigue conservando él
deudor. El acreedor va a ejercer ese derecho real de hipoteca cuando se materialice el incumplimiento. Tenemos las garantías personales. En este caso, compañeros, como la fianza, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Tenemos a un acreedor y deudor. Muy bien. Sobre este acreedor y deudor, vamos a encontrarnos que va a haber una persona que se va a comprometer en caso de que el deudor no cumpla con la obligación. El fiador, este fiador sustituye al deudor con el acreedor cuando el deudor no cumple con su respectiva obligación. Muy bien, en este caso la garantía es de naturaleza personal. Tenemos garantías especiales sobre bienes presentes o bienes futuros que tenga una persona. Las garantías generales son indeterminadas y de alguna manera es un conjunto de bienes que tiene el deudor. Las garantías legales, por ejemplo, se van a constituir en algunos casos, como por ejemplo, ahí les va. En algunos cargos, como por ejemplo, de un notario público, ¿sale? Para el ejercicio de esta función, los notarios dejan una garantía económica, ¿sale? Por la responsabilidad que puedan incurrir en el ejercicio de sus atribuciones. Y así podemos mencionar muchos temas en los cuales se va a constituir una garantía, que es importante mencionarla. Muy bien, avanzando sobre este tema, también vemos, por ejemplo, las garantías. Ah, bueno, otro ejemplo de una garantía legal es, por ejemplo, en el caso del tutor, cuando administra bienes de su pupilo. En este caso, el tutor debe de otorgar una garantía que asegure la correcta administración de los bienes de su pupilo. ¿Sale? Y por ejemplo, vemos las garantías convencionales, que es el acuerdo fijado entre acreedor y deudor. Bien, empezamos ahora sí con la cuestión de los diferentes tipos de garantía, iniciando con el contrato de fianza. En el contrato de fianza, una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar la deuda que no cumplió el deudor principal o una prestación equivalente o una inferior. En este supuesto, aquí tenemos esta figura. Primero tenemos al acreedor y tenemos al deudor. Aquí por otro lado vamos a poner al fiador, que se compromete, compañeros, en caso de incumplimiento del deudor, a sustituirlo y cumplir con el acreedor el pago correspondiente que se hubiese fijado, que puede ser sobre la totalidad del préstamo o debe ser solamente sobre una parte del mismo, de conformidad como lo hubiesen fijado. ¿Sale? Este es un contrato de garantía porque si tenemos el caso que el deudor cumpliera con la obligación fijada con su acreedor, entonces la fianza no se materializaría y como consecuencia esta quedaría sin efecto. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y como lo principal fue cubierto,
pues el accesorio va a quedar ya sin materia. Bien, tenemos las características de este contrato de fianza, que son un contrato accesorio, ¿sale? Unilateral, bilateral, oneroso, gratuito, aleatorio, consensual, de garantía y nominados. Ahí va. Primera clasificación, accesorio, es decir, el contrato principal, por ejemplo, es un contrato de mutuo, es un crédito. Aquí está, ¿sale? Y este crédito entre el acreedor y el deudor conllevaría a que el deudor debe de cumplir con la obligación fijada con su acreedor. Se constituye este contrato de garantía en el caso de que el deudor no pague, pues bueno, vamos a tener al fiador que se compromete a pagar ante el incumplimiento del deudor. Tenemos que el contrato de fianza es unilateral o bilateral. Unilateral sería el supuesto de que de mutuo propio se hubiese constituido la fianza por el fiador y que el acreedor estuviera de acuerdo con esa constitución para cumplimiento de una obligación. Y en el otro tema bilateral hay un acuerdo entre las partes para en el caso de que el deudor no cumpla con su obligación, el fiador es el que se compromete. Es oneroso porque muchas veces esa fianza implica que el deudor tiene una obligación con el respectivo fiador que lo está sustituyendo, el que lo sustituirá en el caso de incumplimiento de una obligación. Es decir, hay una contraprestación que en su momento otorga, en este caso, el deudor. Y también es a título gratuito cuando la fianza se constituye sin ningún beneficio para el fiador. Es un contrato aleatorio porque está sujeto a un acontecimiento futuro e incierto. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que se materialice este contrato, es decir, para que el fiador sustituya al deudor, debe de haber un incumplimiento de la obligación por este último. Bien, continuamos y tenemos, por ejemplo, el tema de consensual en oposición al real. Basta el consentimiento de las partes para fijar este acuerdo. Es un contrato de garantía porque se constituye, ¿sale? Para garantizar el cumplimiento de la obligación en caso de que el deudor no cumpla con esta obligación. Y por último, es un contrato nominado porque se encuentra perfectamente regulado dentro de las normas civiles. Muy bien, vamos a pasar a otro contrato como es el contrato de prenda. A través de este contrato vamos a tener a un deudor o un tercero que va a entregar al acreedor una cosa mueble, enajenable y determinada para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, concediéndole a este acreedor el derecho real de persecución, de venta y preferencia de pago en caso de incumplimiento, con la obligación este último de devolver la cosa recibida si el deudor cumple con la obligación. Aquí vamos a ver este planteamiento. Entonces, vamos nosotros a acudir a esta casa de empeño. Ahí voy, aquí la tenemos.
Y tenemos el supuesto de que el deudor requiere una determinada cantidad de dinero. Aquí está. Sobre esta cantidad de dinero que va a recibir el deudor, vamos a tener nosotros el caso, mis estimados amigos, de que este deudor va a entregar un determinado bien que garantice el cumplimiento de la obligación. Entonces, acude a este lugar, le otorgan un crédito, aquí está, y para que se garantice el cumplimiento de la obligación, entrega un bien mueble. De no cumplir con el pago del crédito señalado con antelación, el acreedor pondrá en venta este bien y de la venta de este bien recuperará el crédito que otorgó en favor del deudor. Muy bien. Ok. Bien. Tenemos, por ejemplo, las características de este contrato. Es un contrato accesorio, sujeto a la existencia de un contrato principal. En este caso vamos a tener nosotros a un deudor, ok, y por otra parte tenemos a un acreedor. Bien, vamos a requerir un crédito. El acreedor nos concede ese crédito, pero el deudor se va a comprometer, entrega un bien mueble al acreedor, garantice pues el cumplimiento de la obligación. Es un contrato accesorio porque está sujeto a este contrato principal. Si el deudor cumple con la obligación, el acreedor se compromete a regresar la cosa dejada en prenda. Si el deudor no cumple con la obligación principal, entonces la cosa entregada en prenda podrá ser vendida, podrá ser enajenada, podrá ser grabada por el acreedor y de esa manera recuperar el crédito que otorgó. Entonces, esa es una de las primeras características de este contrato. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo entre las partes. Es decir, ese acuerdo es entre el acreedor y el deudor. Muy bien. Es un contrato oneroso cuando se establecen derechos y obligaciones recíprocos para las partes. Es un contrato gratuito cuando las cargas son para una sola de las partes, que en este caso, pues será las cargas para el deudor, quien entrega estos bienes para garantizar el pago de una obligación principal. Es un contrato real porque este se va a entregar, se va a perfeccionar con la entrega de la cosa. Es formal porque debe de hacerse por escrito y bueno, es un contrato de garantía. Ya establecimos que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Entonces la prenda va a ser una garantía que se va a materializar en caso de incumplimiento. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Qué más destacamos? Bueno, destacamos que también es un contrato nominado porque así se encuentra perfectamente regulado en la norma civil. Avanzamos y tenemos el contrato de hipoteca. ¿Qué es el contrato de hipoteca? Se constituye principalmente sobre bienes inmuebles, aunque también se puede constituir sobre bienes muebles, por ejemplo, la hipoteca industrial que se constituye sobre maquinaria. Muy bien. Estos
quedan constituidos en garantía del cumplimiento de una obligación. Si ésta no se realiza, entonces el acreedor podrá hacer efectivo el derecho real de hipoteca constituido sobre un bien inmueble. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos un contrato de hipoteca. Perfectamente lo podemos visualizar en esta imagen. El deudor requiere un crédito. El acreedor le otorga este crédito al deudor y el deudor constituye una hipoteca sobre este bien inmueble. Muy bien. Ok. No se la entrega como tal al acreedor, la conserva, pero en caso de incumplimiento de la obligación, entonces el acreedor va a ejercer el derecho real de hipoteca constituido sobre el bien inmueble. Y si se logra demostrar que sí hay un incumplimiento, el órgano jurisdiccional sobre este juicio especial hipotecario dictará una resolución, una sentencia que conllevaría a que el deudor pague la obligación principal y sus accesorios, ¿sale? Y en caso de que no haga este pago, pues bueno, ahora sí se pondrá en remate los bienes y de la venta de esos bienes se cubre la suerte principal, ¿sale? Y los accesorios. Muy bien. Ok, ahí lo tenemos. Y bueno, avanzando un poco más sobre estos temas, vamos a encontrar la clasificación del contrato de hipoteca. Es un contrato accesorio, el cual se va a materializar ante el incumplimiento. ¿Sale? Tenemos al acreedor, ¿sale? Tenemos aquí al deudor. El acreedor otorga un crédito a favor del deudor. ¿Sale? Ahí está. Un crédito. El deudor, para garantizar el cumplimiento de la obligación, constituye una hipoteca sobre su bien inmueble. Este bien nunca es entregado al acreedor, pero si el deudor no cumpliera con la obligación que en su momento se estableció, bueno, esto implicaría que el deudor, que en este caso el acreedor, va a ejercer el derecho real de hipoteca, ¿vale? Solicitará la inscripción de la demanda en el registro público, ¿sale? De la propiedad. ¿Para qué? Para que se cierre registro y ya no se haga ningún acto jurídico sobre el bien inmueble. Y una vez que concluya el proceso, si se logra demostrar el incumplimiento del deudor y éste no paga, se pondrá en remate el bien y de la venta del bien se va a cubrir la suerte principal y los accesorios. Por eso es un contrato accesorio. Depende de un contrato principal que es el crédito que no fue cubierto por el deudor. Es un contrato unilateral que constituye el deudor para garantizar el cumplimiento de una obligación. Claro, con el consentimiento del acreedor. Es consensual en los supuestos, bueno, más bien consensual no sería como tal, ¿eh? Es un contrato formal. ¿Por qué? Porque esa hipoteca, estimados amigos, es muy importante que ustedes la hagan en un instrumento público
¿sale? Es decir, ante un notario y esta hipoteca sea inscrita en el registro público de la propiedad. Es muy importante que esto se dé para efectos de hacer oponible el derecho real de garantía constituido contra terceros. Y así, en el caso que existan otros acreedores, se va a constituir una hipoteca en primer grado, una hipoteca en segundo grado y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, es muy importante la inscripción de la hipoteca en el registro público de la propiedad. Por eso considero que es un contrato formal. Es un contrato de garantía porque se va a materializar ante el incumplimiento del contrato principal. Si el contrato principal se cumple, ¿vale? Entonces aquí tenemos, el deudor requiere un crédito. El acreedor le da ese crédito correspondiente. El deudor constituye una hipoteca sobre su bien inmueble. Muy bien. Si el deudor cumple con la obligación que tiene con el acreedor, en automático tendríamos que requerir al registro público la cancelación de la hipoteca como consecuencia del cumplimiento de la obligación principal. Acuérdense que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es un contrato nominado porque así se encuentra perfectamente regulado dentro de la legislación civil. ¿Ok? Bien. Tenemos contratos que van a resolver una controversia presente o futura. Las partes se hacen recíprocas concesiones para resolver un conflicto. Vamos a tener aquí dos tipos de contrato. Tenemos el contrato de transacción y tenemos el contrato de compromiso. En el contrato de transacción tendremos que las partes se hacen recíprocas concesiones y terminan una controversia o resuelven una futura. Es decir, en este contrato vamos a tener lo siguiente. Ok, ahí va. A veces las relaciones de derecho no son tan simples como un acreedor y un deudor. Es decir, hay prestaciones recíprocas entre las partes. Por eso, a su vez, este es acreedor, pero por otra parte también va a ser deudor. ¿Ok? Lo mismo que su contraparte. En algunos casos será acreedor y en otros va a ser un deudor. Lo importante aquí, mis estimados amigos, es que las partes, conociendo esta situación, se hacen recíprocas concesiones y resuelven una controversia. Oye, me debes 50,000 pesos. Oye, ¿te acuerdas que yo hice estas modificaciones en tu casa y que te iba a cobrar 45,000 pesos y no me los pagaste? Ah, entonces, haciendo recíprocas concesiones, pudiesen llegar al acuerdo de que págame 5,000 y ahí muere todo. Ya no hay ninguna obligación pendiente. Muy bien. Ok. Las características. Ahora tenemos en este caso el contrato de compromiso. En este contrato vamos a tener que ya ha surgido el conflicto, la controversia, y deciden someter las partes, la solución del conflicto ante un árbitro que de forma imparcial, profesional y especializada resolverá la controversia que se ha planteado. Estimados amigos, ahora sí, ya no hay ningún contrato pendiente que revisar. Todos los contratos ya hemos estudiado a fondo cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos a iniciar.